Recientemente el mundo del béisbol fue impactado por la noticia de la compra del equipo de los Padres de San Diego por un grupo liderizado por José Feliciano y su esposa Kewansa Jones. La pareja acordó una compra por 3.900 millones de dólares, lo cual viene a representar un récord en todo lo que es el nivel de valor de los equipos de grandes ligas. Hay que recordar que este equipo fue comprado en el año 2012 por Peter Seidler por una cantidad de 600 millones de dólares. Hay quien dice que fueron 600, otros que dicen que fueron 800 porque se incluyeron 200 millones de pérdida que habían allí. Lo cierto es que ahora eso se transforma en 3.900 millones de dólares. Lo curioso de todo esto es que la revista Forbes, que son una de las que se encargan de tasar la cantidad de valor de un equipo de grandes ligas, había tasado este equipo en 3.100 millones de dólares, pero hubo una subasta en la cual participaron varios grupos importantes y a raíz de ese toma y dame y de esa puja, como dicen en español, pues vino el precio de 3.900 millones de dólares. Ahora bien, una de las cosas importantes que hay que destacar acá es que este es un equipo que tiene unas características bien sui generis. Es un equipo que tiene un área de alrededor de influencia de 3.3 millones de dólares. No estamos hablando de equipos como el de los Dodgers o los Yankees o los Mets que tienen más de 10 millones de dólares de personas en su área metropolitana. Y es un equipo que actualmente tiene o ha tenido durante los últimos años pérdidas significativas en cuanto al desempeño de su estado de ganancias y pérdida mensual. Eso no quiere decir que el equipo no haya aumentado su valor porque, como hemos dicho anteriormente, los equipos en grandes ligas, uno de los valores más grandes que tiene, y valga la redundancia, es el incremento de su patrimonio, más que el estado de ganancias y pérdidas que normalmente cubre tanto las nóminas, los gastos operativos y todo eso. Es decir, los equipos se centran regularmente en ir avanzando y tener mayor valor cada día para poder ser algún día pues vendidos de una manera quizás mucho más óptima de lo que en lo que fueron comprados. Y ese valor tiene que ver mucho con el estadio, tiene que ver con las características, la liga donde juegan y sobre todo tiene que ver también mucho con lo que el negocio del béisbol va incrementando año tras año. Pero de esta manera, este es un equipo que nunca ha ganado una serie mundial, un equipo que tiene que pelear de vis a vis con los Dodgers de Los Ángeles en el mismo estado de California. Y es allí donde se producen todos estos choques que quizás han impedido que el equipo haya llegado a ganar una serie mundial. Lo curioso de todo esto es que si analizamos el porcentaje de nóminas en el equipo, las nóminas que tienen, hay unos contratos que son bastante complicados porque son contratos garantizados para jugadores que van a terminar su contrato a una edad ya muy tardía para el béisbol. Hay casos como el de Manny Machado, Sander Bogarts, hay varios casos de esa manera, que son contratos que los va a llevar a una etapa ya casi alrededor de 40 años. Y esos jugadores normalmente son difíciles de desprenderlos, sino que se quedan como imagen del equipo. Pero todo esto sería bien si el equipo tuviera un desempeño, digamos, normal en sus actividades. Tenemos que recordar históricamente que hace ya unos 3 años el equipo tuvo que recurrir a préstamos para poder pagar sus nóminas porque financieramente no les daba la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y eso es algo en Major League Baseball que es algo que es muy delicado porque la Major League Baseball te deja solamente endeudarte 6.5 a 8 veces el EBITDA de los resultados financieros de ellos. Y eso se puede hacer una sola vez, no es que a cada rato se va a hacer. En ese momento cuando se hizo pero muy condicionado a que
el líder pues, de la Major League Baseball, el comisionado, es quien daba autorización a firmas de jugadores de más de $1 millón. Imagínense ustedes. Y es por eso que durante ese tiempo se hicieron transacciones, prácticamente depuraron todas sus granjas de ligas menores para traer alguno que otro jugador, pero los contratos de más de $1 millón tenían que ser autorizados directamente por Robert Manfred. Y es por eso, pues, que repito, que vimos jugadores que eran muy baratos y que hicieron puente a través de su estadía en el equipo de San Diego para luego pasar a otras divisas. Otra de las características también importantes de esto que se está haciendo es que el señor José Feliciano ya tiene experiencia en lo que llamamos los hedge funds. Los hedge funds son inversiones que hacen grupos para entrar en negocios donde no, negocios completamente privados, donde no están en la bolsa de valores. Y este atractivo muy importante de este tipo de hedge fund para los inversionistas, el atractivo muy importante son los equipos de las ligas exitosas en el mundo. Ya este señor Feliciano tiene una experiencia con esto porque es uno de los cosocios del Chelsea y esto lo ha llevado a tener este tipo de experiencia y lo impulsó quizás a tener o estar en el círculo muy íntimo de propietarios de grandes ligas, simple y llanamente porque el equipo pues aumentó ese valor durante todos estos años de 600 millones a 3.900 en apenas 14 años. Y pues ellos aspiran lo mismo, que los equipos vayan aumentando de valor en el futuro. Este señor representa una cartera, el señor José Feliciano. Él tiene un fondo de inversión, un hedge fund grande, que él es el líder de eso y tiene un fondo de inversiones de más de 60.000 millones de dólares. Entonces, invertir 3.900 millones de dólares en los Padres de San Diego es algo relativamente pequeño para lo que ellos tienen en diferentes carteras de inversiones. Y son carteras de inversiones diversificadas. ¿Por qué? Porque tienen en diferentes actividades, tienen en el fútbol, tienen en el béisbol, tienen en otro tipo de actividades. Y esta mezcla, pues, es lo que les da a ellos el poderío económico. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los Padres de San Diego? Allí la pregunta, porque el equipo debería quizás reducir nómina y más con toda la amenaza que hay de un tope salarial. Y lo que no se entiende cómo van a hacer para reducir esa nómina con estos contratos que acabo de mencionar a largo plazo. Esa va a ser bien interesante. Y por otro lado, el equipo no tiene suficientes piezas de cambio o digamos para ponerlas como carnadas ante una negociación de cambios con otros equipos de grandes ligas, con jugadores de ligas menores, porque prácticamente salieron de todos ellos. Va a ser interesante también ver que este equipo es un equipo que llena el estadio completamente durante la temporada, un estadio que tiene capacidad alrededor de 40.000 personas y ellos siempre, el estadio está full, pero sin embargo la cantidad de ingresos, el revenue que tiene el equipo no es tan alto como para justificar que se tenga una nómina de jugadores tipo elite, tipo Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York o los mismos Mets de Nueva York. Entonces, el planteamiento, lo que viene va a ser bien interesante porque, vuelvo y repito, la situación del equipo más lo que se avecina en torno a la discusión del contrato colectivo va a llevar al equipo a tener que tomar decisiones que quizás en una primera instancia no van a poder tomarse. Para ver un poco cómo ha funcionado este señor José Feliciano, al ser copropietario del equipo Chelsea, me voy a permitir traer un experto en materia futbolística, que es el señor Juan Cochesa. Él nos va a explicar ahora de una forma quizás lo más detallada posible cómo le ha ido al señor Feliciano en materia de lo que son sus inversiones en el mundo del fútbol. Recordemos que el mundo del fútbol es completamente distinto. Allí los equipos tienen dentro de su activo el valor de los contratos y cuando traspasan un jugador a otro sitio de una manera acordada, pues el contrato se vende. En el béisbol no, los jugadores están protegidos durante un tiempo mientras tengan contrato, mientras estén avanzando, primero en la etapa de prearbitraje, luego en la etapa de arbitraje,
pero posteriormente, una vez que son agente libre, cumplen su contrato y pueden firmar con quien quiera y el equipo no tiene nada, absolutamente nada que exigir de pago a cambio de la ida de ese jugador. Así que es un mundo completamente distinto, además de las cantidades que se manejan y sobre todo de la forma como los equipos o las ligas están hechas en Europa, que es donde mayoritariamente el fútbol ha tenido. Así que veamos a continuación todas estas cosas que Juan nos va a explicar al respecto y retomamos luego la conversación para cerrar ya con el tema de los Padres de San Diego. Payón, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y saludos a todos. Sí, efectivamente, el fútbol con todo el deporte americano, no solo el béisbol, es muy diferente con los traspasos. Ahí el jugador sigue siendo un activo del club, pero tú traspasas por una suma de dinero. En la NBA, por ejemplo, el traspaso es con otros jugadores. Aquí es literalmente, si el jugador es valorado por el club en 100 millones, 120 millones de dólares, eso es lo que el otro club tiene que pagar para poder comprar ese jugador. El contrato no se mueve con él, pero sí se mueve el activo y ese jugador negocia un contrato diferente con el club nuevo. La inyección de dinero que tú mencionabas, pues básicamente hasta hace poco era infinita. Mientras más dinero tenía el dueño, más dinero tenía para gastar. Pero luego hubo unas reglas para poder equilibrar las finanzas en los clubes, que lo hizo la UEFA, que es básicamente un fair play financiero en el cual te dice que solo puedes gastar hasta un número de tus ganancias. Es decir, no deberías incurrir en pérdidas porque si no, no vas a poder gastar en traspasos y en O sea sueldos. que no hay un control riguroso como la MLB, pero sí ahora implementaron algo. Porque Correcto. inclusive vi las noticias que hace años tuvieron 90 millones de euros de pérdida y después tuvieron 266 millones de pérdida este equipo, el Exacto. Chelsea. Esos años ellos entran en peligro de que la UEFA los investigue. Forum Investments, experiencia y tecnología para lograr sus objetivos financieros. En transferencias, en fichajes de jugadores nuevos, en subidas de jugadores de la granja en el mercado. Pero siempre hay líneas finas en las cuales ellos tratan de jugar con esos estados financieros y sobre todo el periodo de taxes, que no necesariamente son los 12 meses que ellos muestran estas ganancias y pérdidas. Y probablemente las siguientes temporadas acumularon unas ganancias y eso es lo que conlleva que las pérdidas no tengan estos problemas. Pero Abramovich, que era el dueño anterior, fue forzado por la Premier League y el ente que gobierna el fútbol en Inglaterra, me imagino también liderado por algo aparte del gobierno político también, en vender todos sus activos dentro del Reino Unido, incluyendo el Chelsea. Todd Boehly, el grupo, y junto con José Feliciano, actual dueño de San Diego Padres, y Egg Valley, formaron un grupo que se llama Blue Co., que ahora también es dueño de otros equipos en Europa, y compraron el Chelsea. En su momento, si no me equivoco, fue la tercera o la segunda venta más grande en la historia en el deporte. A pesar de que ese dinero no le llegó a Abramovich, entonces como tú dices, ahí hay siempre controversias y él se metieron en un club en el cual ha sido muy exitoso, sobre todo para lo que esperan del Chelsea como tal dentro de la liga inglesa. Un equipo que había ganado 2 Champions, una Champions League reciente, el año anterior, y había tenido jugadores históricos. Luego, con Todd Boehly y José Feliciano, se ha perdido 3 Champions en 6 años, no ha ganado ninguna, claramente, y el único título ha sido una Conference League, que es el tercer nivel de títulos en Europa, y ahora que ganó el Mundial de Clubes, que es lo que más o menos ha sacado como, mira, por lo menos hicieron algo, dicen los fanáticos. Entonces, yo supieras, estuve leyendo, sobre todo justo antes de que me invitaran a este programa para tratar de asociar un poco los dos fanáticos, y hubo bastante controversia en los posts en Instagram de fanáticos del Chelsea británicos hablando con fanáticos de San Diego Padres aquí en Estados Unidos. Y lo que más le decían, y yo creo que estoy de acuerdo con ellos, es que el Chelsea, liderado por el grupo de Blue Co., en el cual José Feliciano está, ha invertido muchísimo en jugadores jóvenes con contratos muy largos, especialmente en el fútbol, en el cual no se habla mucho de contratos de 7 a 9 años, como en el béisbol. Eso hace que amorticen mucho mejor sus salarios y estas ganancias y pérdidas se bajen, pero los fichajes han sido muy malos, han sido fichajes mediocres.
jugadores de 100 a 150 millones de dólares que no han resultado y no han funcionado. Y junto con esto, ha tenido, si no me equivoco, 9 directores técnicos diferentes desde que ellos estaron. Uno, que es el que más exitoso de ellos, que es Enzo Maresca, lo llevó al campeonato del Mundial de Clubes y misteriosamente a los 3 meses de ganar, en teoría, el trofeo más prestigioso que hay en el fútbol hasta el momento, el fútbol de clubes, pues, eh, lo despides. Y la razón es porque tuvo peleas con la directiva. No sé si con él, con Ekbali o Blue Coat. Entonces, ¿qué decían los fanáticos? Espera compras mediocres, gastos billonarios y que despidan a técnicos por la mínima. O sea, él es responsable de esa debacle directamente porque él no No, está en no, no la lo creo. operativa. Sí, No de lo hecho, cree. José Feliciano, si no me equivoco, no está dentro de las operaciones directas en el fútbol, más sí es dueño. Ekbali, Todd Boehly sí son los que están más metidos en este tipo de decisiones. Sí, el fondo de José Feliciano está valorado en alrededor de 70 billones de dólares del Clear Arc, que ahora no creo que es directamente el que está recibiendo los fondos, pero eso te dice que son probablemente inversionistas billonarios en los cuales quieren poner su dinero en productos diferentes y honestamente los equipos deportivos están siendo muy atractivos y ahora Sí. muchos americanos están dentro del fútbol, para hablar un poco más de mi expertise, y eso hay mucho descontento en Inglaterra, sobre todo, donde se está más metiendo. Lo último fueron los Glasners, junto con un equipo de americanos en el Manchester United, que estuvieron años atrás de ellos para que vendieran el equipo. Porque los intereses, como ustedes hablaban de Steve Cohen, como fanático, no eran los mismos de estos americanos, eran netamente monetarios y lo Business. deportivo quedaba por un lado. Lo compró un inglés, el dueño de Ineos, pero es fanático del Manchester United. Es un caso muy parecido al de Stephen Cohen. Entonces eso es lo que queremos, creo nosotros como fanáticos, que no importa de qué país venga ni de dónde venga el dinero, pero con tal de que la prioridad creo que sea el éxito del club y la felicidad de todos los seguidores, que al final somos lo que hacemos los clubes grandes, ¿no? Bien, ya vemos que hay toda una serie de hechos, algunos muy buenos, otros no muy buenos, porque el mundo de los deportes es así. Muchas veces se compra un equipo, se compra o se es partícipe de cualquier actividad en el mundo deportivo, sobre todo en esta área que son privadas, y los resultados muchas veces no son lo que se esperan o lo que la gente quiere que esperan, que por eso es que este programa está destinado un poco a educar de una manera lo más clara posible cómo funciona el negocio del béisbol, porque uno es parte del negocio del béisbol y uno tiene que saber, ah, mira, esto es por esto y por esto. O sea, es algo que debemos tratar de poder entender y poder explicar de una manera clara y precisa. Fíjense ustedes que el equipo de los Padres de San Diego ahora va a atravesar una serie de cambios. No se sabe si el gerente general AJ Preller, que ha sido el gerente general durante los últimos años, muy controversial, sobre todo por los equipos contrincantes en las grandes ligas, ha sido en algunas veces muy agresivo y muy perpicaz, o ha tratado de ser perpicaz en cuanto a los cambios que ha hecho, pero ha habido mucho hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hay que esperar a ver un poco si este señor se va a moldar a las directrices del nuevo dueño o del dueño del que encabeza esto, José Feliciano, o si el señor Feliciano simple y llanamente va a confiar en su parte gerencial como lo hizo con el equipo Chelsea del fútbol en Europa. Recordamos que en las grandes ligas se considera privado todo lo que es el negocio del béisbol de grandes ligas. Los equipos no están obligados a publicar sus estados financieros, salvo dos casos muy particulares, como el de los Bravos de Atlanta, por ser una compañía que cotiza en la bolsa de valores y sí tienen que publicar sus estados financieros. Y el otro equipo es los Azulejos de Toronto por otro tipo de razones, por ser un equipo de Canadá. Ellos sí publican sus estados financieros. Por lo tanto, toda la información, que es algo que yo quiero aclarar acá en este programa, que circule en materia de el valor de los equipos, el income y todas esas cosas son valores que son obtenidos por terceras vías, no son valores oficiales.
pero más o menos se puede intuir cómo podría ser y de dónde podría venir la cantidad de dinero. Y hay empresas como Sportico o como Forbes que se encargan de hacer esta tasación de lo que es los valores dentro del negocio del béisbol. Por lo tanto, es un mundo bien interesante porque de allí uno puede sacar muchas conclusiones y uno puede entender un poco al ver el estado de endeudamiento de cada uno de los equipos, si un equipo construyó un estadio y tuvo que invertir, cómo afecta eso en su desempeño, cómo va a incrementar eso su valor. Así es que este es un mundo fascinante, el cual vamos a seguir explicando en cada programa que tengamos acá en Baseball Biz. Muchísimas gracias. Baseball Biz es presentado por cortesía de Foreign Investment. Experiencia y tecnología para lograr sus objetivos financieros.